La Odisea de Ulises, un viaje épico al corazón de la humanidad. Capítulo 1. El eco de una epopeya eterna y el anhelo de Ítaca. Desde las brumas del tiempo, donde los mitos se entrelazan con la esencia misma de la humanidad, emerge una voz. Es la voz de Homero, el bardo ciego de Jonia, cuya existencia misma es un susurro entre la leyenda y la realidad. Sin embargo, su legado es innegable. La Ilíada y la Odisea, pilares de la literatura occidental, forjaron los cimientos de nuestra cultura. Y de entre sus versos resuena la epopeya más humana de todas, la Odisea de Ulises. 10 años de sangrienta guerra en Troya habían concluido, y el astuto Odiseo, rey de Ítaca, el fecundo en ardides, el hombre de muchas vueltas, había sido el artífice de la victoria griega con su ingenioso caballo de Troya. Pero la gloria de la batalla palidecía ante un anhelo más profundo: el regreso a su hogar, a su amada Ítaca. Ítaca, no solo una isla, sino el epicentro de su ser, descrita a menudo como rocosa y escarpada en su ausencia, pero que a su regreso se transformaría en una tierra fértil, un reflejo de su propia alma y la promesa de renovación. Sin embargo, los dioses, con sus caprichos y sus designios, habían tejido un destino diferente para Odiseo. Poseidón, el dios del mar, ardía en una ira implacable, buscando venganza por la ceguera de su hijo, el cíclope Polifemo. Esta vendetta divina sería la fuerza que lo arrastraría por 10 años de tormentas y peligros. Pero no todo estaba perdido. Atenea, la diosa de la sabiduría, la de los ojos claros, se erigiría como su protectora más ferviente, su consejera constante, guiándolo a través de la oscuridad. En la asamblea de los dioses, Atenea, con una autoridad que a veces parecía superar la del propio Zeus, abogaría por el retorno del héroe, incluso sugiriendo a Telémaco que adoptara rasgos brutales para restaurar el orden. Así comienza la Odisea, no desde el principio, sino en medias res, en medio de la acción. Los eventos previos se desvelarían a través de los recuerdos del propio Odiseo. Este es el telón de fondo de un viaje que no solo es físico, sino una profunda metáfora de la condición humana, una búsqueda de autoconocimiento y la inquebrantable importancia de la familia y la comunidad. Capítulo 2. La telemaquia. El despertar de un príncipe en un reino sitiado. Mientras Odiseo luchaba contra los elementos y los monstruos, en Ítaca, su reino se desmoronaba bajo la sombra de su ausencia. Penélope, su prudente esposa, había esperado 20 largos años, un paradigma de fidelidad inquebrantable. Su astucia era tan formidable como la de su esposo. Para evadir a los numerosos pretendientes que asediaban su palacio, prometió casarse una vez que terminara de tejer un sudario para Laertes, el anciano padre de Odiseo. Pero cada noche, bajo el manto de la oscuridad, desharía lo que había tejido durante el día, un acto de resistencia silenciosa y subversiva que la mantenía dueña de su destino. Esta tejedora de la fidelidad no era una figura pasiva. Su ingenio reflejaba el de Odiseo, convirtiéndola en una contraparte formidable, una heroína doméstica que, en su aparente inacción, compartía el peso de la epopeya. Telémaco, el hijo de Odiseo, se encontraba en una encrucijada. Inicialmente, era un joven tímido y carente de energía, incapaz de afirmar su autoridad frente a los arrogantes pretendientes que consumían los bienes de su hogar. Estos nobles, convencidos de la muerte de Odiseo, no solo buscaban la mano de Penélope, sino que pretendían apoderarse del reino y el trono. Sus acciones eran una flagrante violación de la xenia, el sagrado código griego de hospitalidad protegido por el propio Zeus Genio.
al abusar del hogar de Odiseo, actuaban como parásitos, socavando el tejido mismo de la sociedad griega. Pero la intervención divina cambiaría el curso de Telémaco. Atenea, disfrazada de mentor, lo impulsó a buscar noticias de su padre, iniciando así su propio viaje a Pilos y Esparta. Esta telemaquia fue su rito de paso, un Bildungsroman dentro de la epopeya. De un joven inexperto y objeto de burla, Telémaco se transformó en un hombre capaz de actuar, preparado para enfrentarse a los pretendientes y finalmente luchar junto a su padre. Su crecimiento era esencial para la restauración del orden en Ítaca, demostrando que el regreso del rey no solo implicaba la presencia física de Odiseo, sino también el restablecimiento de la autoridad legítima a través de un heredero capaz. Mientras tanto, los pretendientes, liderados por el insolente Antínuo y el engañoso Eurímaco, continuaban su profanación. Su incapacidad para ser expulsados no solo se debía a su superioridad numérica, sino a las complejas dinámicas sociales y legales de la época. Forzar a Penélope a casarse contra su voluntad podría invocar la ira de las furias, una amenaza que incluso los más audaces temían. La propiedad familiar y el culto estaban intrínsecamente ligados, transmitiéndose a través de los herederos varones, y Telémaco era el legítimo heredero de Ítaca. Las acciones de los pretendientes eran un desafío directo a este orden, haciendo de su derrota una batalla por la legitimidad misma del gobierno y el futuro de Ítaca. Capítulo 3. El viaje del héroe, Odiseo y las pruebas del destino. Narrado por Ulises. El cautiverio de Calipso, la jaula dorada de la inmortalidad. 7 años me retuvo la ninfa Calipso en su isla de Ogygia, ofreciéndome la inmortalidad si permanecía a su lado. Era una jaula dorada, la tentación de una vida sin sufrimiento, de olvido. Calipso encarnaba la promesa de una existencia eterna, pero vacía. A pesar de ello, mi corazón anhelaba mi hogar, mi familia, mi identidad mortal. A menudo me encontraban llorando a orillas del mar, consumido por la nostalgia. Mi elección de partir, de abrazar la finitud de la vida humana por el significado de la conexión, fue la primera gran prueba de mi nostos, mi anhelo de regreso. Calipso era mi zona de confort y debía abandonarla para continuar mi viaje. La furia de Poseidón, naufragio y la gracia de los feacios. Por fin, Zeus, impulsado por Atenea, ordenó a Calipso que me liberara. Construí una balsa y navegué 17 días, pero la ira de Poseidón no había menguado. Desató una tormenta feroz que destrozó mi balsa, dejándome como único superviviente, aferrado a un trozo de madera. Exhausto, llegué a la tierra de los feacios, Esqueria, donde la hermosa Nausica, hija del rey Alcínoo, me encontró y me ofreció auxilio. El relato del náufrago, la voz de la experiencia. Los feacios, conocidos por su hospitalidad, me acogieron con generosidad. El rey Alcínoo organizó un banquete en mi honor. Allí, un aedo cantó sobre la guerra de Troya, y las lágrimas brotaron de mis ojos. Fue entonces que revelé mi verdadera identidad, y así, en medio de su palacio, comencé a relatar mis propias aventuras, cambiando la perspectiva de la narrativa a la primera persona, una caja china, que me permitía contar mi propia historia, añadiendo profundidad a cada evento. La tierra de los lotófagos, el dulce veneno del olvido. Mi primer relato fue sobre los lotófagos, un pueblo cuya fruta, el loto, provocaba el olvido del hogar y el deseo de permanecer allí para siempre. Tuve que recurrir a la fuerza para arrancar a mis hombres de la isla. Este episodio no era solo un obstáculo físico, sino una amenaza psicológica. El loto no mataba, pero erradicaba la memoria y el deseo de nostos. Olvidar las propias raíces era una forma de muerte espiritual. Mi resistencia al loto reforzó mi único impulso de regresar a casa, distinguiéndome de aquellos que sucumbían a un olvido fácil y peligroso. Polifemo, el cíclope.
La astucia del nadie contra la brutez. Llegamos a la isla de los Cíclopes, donde nos encontramos con Polifemo, un gigante de un solo ojo, hijo de Poseidón, que devoró a varios de mis compañeros. Demostrando mi ingenio, lo embriagué con vino y luego lo cegué con una estaca afilada. Para engañarlo, le dije que mi nombre era Nadie. Cuando Polifemo gritó pidiendo ayuda, clamó que nadie lo estaba hiriendo, lo que hizo que otros cíclopes desestimaran sus súplicas. Finalmente, escapamos aferrándonos a los vientres de sus ovejas. El truco de nadie fue una muestra brillante de mi astucia, pero su significado era más profundo. Representaba la aniquilación del ego. Al convertirme en nadie, encontré la salvación. Sin embargo, mi posterior alarde a Polifemo, gritándole mi verdadero nombre, fue una reafirmación de ese ego, lo que condujo directamente a la ira implacable de Poseidón, una lección sobre las consecuencias de la soberbia. Eolo y los vientos traicioneros. La fragilidad de la confianza humana. Llegamos a la isla de Eolo, el dios de los vientos, quien me entregó una bolsa con todos los vientos desfavorables para guiarme a casa, pero mientras yo dormía, mis codiciosos compañeros abrieron la bolsa creyendo que contenía un tesoro. Esto desató una violenta tormenta que nos arrastró de vuelta a la isla de Eolo. Eolo, disgustado por su insensatez, se negó a brindarnos más ayuda. Este episodio ilustró el poder destructivo de la avaricia y la desconfianza humanas. Incluso el héroe más astuto no puede controlar todas las variables, especialmente la naturaleza humana. Los lestrigones. La barbarie primordial. Tras el incidente con los vientos, mi flota llegó a la tierra de los lestrigones, gigantes caníbales. Estos monstruos destruyeron todas menos una de mis 12 naves y devoraron a la mayoría de mis hombres. Los lestrigones eran un contraste brutal con la hospitalidad de los feacios, una barbarie primordial y abrumadora. La aniquilación casi total de mi flota subrayó la magnitud de esta amenaza ancestral, la precariedad de la civilización en un mundo aún plagado de fuerzas monstruosas e indomables. Circe, la hechicera. La transformación y el conocimiento prohibido. Con mis restantes, llegué a la isla de Eea, hogar de la hechicera Circe, hija del sol. Ella transformó a algunos de mis hombres en cerdos, pero con la ayuda de Hermes, quien me proporcionó la hierba Moli, resistí la magia de Circe y la obligué a devolver a mis hombres a su forma original. Permanecimos con Circe por un año, tiempo durante el cual ella se convirtió en una aliada, proporcionándome valiosa información y consejos sobre futuros peligros, como las sirenas y el camino al inframundo. Este periodo no fue una mera demora, sino un tiempo crucial de aprendizaje y transformación, donde el conocimiento y las alianzas estratégicas resultaron tan vitales como la fuerza física. El descenso al Hades. Voces del más allá y profecías inquietantes. Circe me instruyó para que viajara al inframundo, al Hades, a consultar al profeta ciego Tiresias en busca de orientación para mi regreso. Allí realicé un ritual para invocar a los espíritus de los muertos. Hablé con el Penor, un compañero que murió en la isla de Circe, quien me pidió un enterramiento adecuado. Luego, consulté a Tiresias, quien me profetizó mi difícil viaje a casa, me advirtió sobre el ganado de Helios y me predijo una muerte pacífica en la vejez, lejos del mar, aunque también mencionó la situación de los pretendientes en Ítaca. Mi descenso al Hades fue una experiencia sombría y aterradora. Mi conversación con mi madre, Anticlea, quien murió de pena esperándome, fue particularmente conmovedora, revelando el costo humano de mi prolongada ausencia. Mi intercambio con Aquiles, quien célebremente afirmó que preferiría ser un esclavo vivo que un rey muerto, ofreció una reevaluación contundente de la gloria heroica. Esta sección fue una profunda meditación sobre la mortalidad, el destino y el verdadero valor de la vida. Me proporcionó información crítica, pero también me confrontó con las consecuencias de mi larga ausencia y la cruda realidad de la muerte. La ambigüedad de la profecía de Tiresias, que prometía una muerte pacífica,
pero que otras tradiciones contradecían, sentó las bases para un giro sorprendente en mi destino. Las sirenas, la seducción del saber y el control de las pasiones. Siguiendo el consejo de Circe, ordené a mis hombres que se taparan los oídos con cera y que me ataran al mástil del barco para que yo pudiera escuchar los cantos encantadores y enloquecedores de las sirenas sin sucumbir a su influjo. Mi decisión de escuchar el canto, a pesar del peligro, demostró mi insaciable curiosidad y mi profundo deseo de conocimiento. Esta acción se desvió de las típicas hazañas heroicas, enfatizando el coraje intelectual sobre la fuerza física. Mi método para experimentar la tentación sin sucumbir a ella demostró un autocontrol y previsión notables. Este episodio simbolizó el atractivo del conocimiento prohibido y la lucha humana por dominar las propias pasiones y deseos. Escila y Caribdis, la elección entre dos males. Tuve que navegar por un estrecho canal entre dos monstruos mortales, Escila, una bestia de 6 cabezas que arrebataba marineros, y Caribdis, un remolino que tragaba barcos enteros. Elegí navegar más cerca de Escila, sabiendo que perdería a algunos hombres, pero evitando la destrucción total de mi nave por Caribdis. 6 de mis hombres fueron devorados. Este fue un escenario clásico de elección de Hobson, donde tuve que elegir conscientemente el menor de dos males. Mi decisión de sacrificar a 6 hombres para salvar el resto de mi nave fue un acto de liderazgo sombrío pero pragmático, que subrayó el alto costo de mi viaje. Las vacas de Helios, la última prueba de la obediencia y la fatalidad. A pesar de la advertencia de Tiresias y mis estrictas instrucciones, mis hombres, hambrientos, sacrificaron y comieron el ganado sagrado de Helios, el dios Sol, en la isla de Trinacia. Como castigo, Zeus desató una tormenta que destruyó mi última nave, matando a todos mis hombres restantes. Fui, una vez más, el único sobreviviente, aferrado a los restos del naufragio. Este fue el acto final y más grave de desobediencia por parte de mi tripulación, violando directamente una prohibición divina explícita. Demostró las consecuencias fatales de la debilidad humana y la impiedad. Mi supervivencia, una vez más, como el único, enfatizó mi destino único y mi inaquebrantable resistencia. Capítulo 4. El regreso a casa. La restauración del orden y la justicia. El desembarco en Ítaca. El disfraz del mendigo y la prueba de la lealtad. Finalmente, los feacios me transportaron a Ítaca. Atenea me disfrazó de un anciano mendigo para permitirme evaluar la situación en mi palacio de incógnito. Busqué refugio con mi leal porquero, Eumeo, quien, a pesar de mi disfraz, me reconoció más tarde. Telémaco, a su regreso, también se encontró conmigo disfrazado y, guiado por Atenea, finalmente reconoció a su padre. Mi disfraz como mendigo no fue meramente un recurso argumental, fue un acto simbólico profundo. Me obligó a experimentar mi propio reino desde el estrato social más bajo, poniendo a prueba la lealtad de mis sirvientes y el carácter de los pretendientes. Mi humildad en este estado contrastó drásticamente con mi antigua gloria real. Este periodo de disfraz fue crucial para mi transformación interior. Me permitió recopilar información, construir alianzas con leales como Eumeo y Filetio, y confirmar las atroces violaciones de la Xenia por parte de los pretendientes. El reencuentro silencioso, Argos, el símbolo de la espera eterna. Al entrar en mi palacio, aún disfrazado, fui reconocido únicamente por mi viejo perro, Argos. Tras haber esperado 20 años, Argos movió la cola y murió inmediatamente después de reconocerme. Esta breve y conmovedora escena fue una de las más emotivas de la epopea.
Argos, una criatura de puro instinto, me reconoció a pesar de mi disfraz, un reconocimiento negado por la mayoría de los humanos. Su muerte inmediata después de este reconocimiento simbolizó el cumplimiento del propósito de su vida, esperar el regreso de su amo. Este momento trascendió la mera trama. Fue un poderoso símbolo de lealtad incondicional y del poder perdurable de la conexión. Un marcado contraste con la deslealtad de los pretendientes. La prueba del arco, el clímax de la venganza y la revelación. Penélope, aún sin conocer mi verdadera identidad, propuso un concurso. Se casaría con el hombre que fuera capaz de tensar mi gran arco y disparar una flecha a través de los orificios de 12 cabezas de hacha alineadas. Ninguno de los pretendientes logró siquiera tensar el arco. Yo, aún disfrazado, pedí permiso para intentarlo. A pesar de las burlas, tensé el arco sin esfuerzo y disparé la flecha perfectamente a través de las hachas. El arco era más que una arma. Era un símbolo de mi fuerza, habilidad y legítima realeza. La incapacidad de los pretendientes para tensarlo demostró su indignidad, no solo física, sino moral y política. Mi maestría sin esfuerzo fue la revelación definitiva de mi verdadera identidad y mi derecho inherente a gobernar. Este momento culminante significó el triunfo del mérito verdadero y el favor divino sobre la arrogante usurpación, preparando el escenario para la violenta restauración del orden. La matanza de los pretendientes, la justicia sangrienta y la restauración del orden. Inmediatamente después del concurso del arco, revelé mi identidad y con la ayuda de Telémaco, Eumeo y Filetio, comencé la brutal masacre de los pretendientes. Desarmados y atrapados, fueron asesinados sin piedad. Solo el Aedo Femio y el heraldo Medonte fueron perdonados. Las sirvientas Desleades y Melantio, el cabrero que se puso del lado de los pretendientes, también fueron castigados severamente. Posteriormente, el palacio fue purificado con fuego y azufre. La descripción de la masacre es gráfica e implacable. Este nivel de violencia, aunque impactante para la sensibilidad moderna, se presentó en el contexto homérico como un acto de purificación y restauración justo y necesario. La violación de la Xenia por parte de los pretendientes y sus intentos de usurpar el trono y a mi esposa justificaron su aniquilación completa. Esto resaltó el estricto código moral de la antigua Grecia, donde la impiedad y la traición exigían una retribución absoluta. No fue solo venganza, sino una limpieza ritual del hogar y el reino, restableciendo el orden divino y social a través de un acto decisivo y sangriento. El triunfo de la justicia se logró mediante una fuerza abrumadora, reflejando las duras realidades del poder en la era heroica. El reconocimiento de Penélope, la prueba definitiva de la fidelidad y el amor. Incluso después de la masacre, Penélope permaneció cautelosa, poniéndome a prueba para asegurarse de mi verdadera identidad. Ella ordenó que se retirara nuestro lecho conyugal, un secreto que solo nosotros dos conocíamos, ya que la cama estaba construida a partir de un olivo enraizado en el suelo, lo que la hacía inmovible. Este detalle íntimo, conocido solo por nosotros, confirmó mi identidad, lo que llevó a un reencuentro emotivo y lleno de lágrimas, sellando así nuestra fidelidad y amor después de 20 años de separación y tentación. El escepticismo de Penélope y su prueba final no denotaron una falta de fe, sino una demostración de su propia inteligencia y prudencia, reflejando mi propia cautela y uso del disfraz. Ella no solo me aceptó, sino que me probó para asegurar mi identidad. Esta escena fue el corazón emocional de la epopeya, validando el poder perdurable de nuestro amor y fidelidad a lo largo de 2 décadas de separación y tentación.
Subrayó que nuestro vínculo se basaba en un intelecto compartido y una comprensión profunda, haciendo de nuestro reencuentro un triunfo tanto del amor como de la perspicacia estratégica. La paz restaurada, Laertes y el renacer de la dinastía. Me reuní con mi anciano padre, Laertes, quien vivía sumido en el dolor por mi ausencia. Laertes, al igual que Argos, me reconoció, lo que añadió una capa de emotividad al reencuentro familiar. Sin embargo, la paz no llegó de inmediato, ya que las familias de los pretendientes asesinados buscaron venganza, lo que desencadenó un conflicto final. En este momento crítico, Atenea intervino una vez más para establecer la paz, asegurando la restauración del orden y la estabilidad en Ítaca. El reencuentro con Laertes completó el círculo familiar, simbolizando la plena restauración del linaje patriarcal y la curación del reino. El conflicto subsiguiente con las familias de los pretendientes demostró que la violencia engendra violencia, y la intervención final de Atenea para establecer la paz fue necesaria para romper este ciclo. Esta fase final enfatizó que la epopeya no es solo sobre el heroísmo individual, sino sobre la restauración de la armonía comunitaria y familiar. El papel de Atenea como mediadora pacifista resaltó el deseo divino de orden y estabilidad después del caos, llevando la narrativa a una resolución que aseguró el futuro de Ítaca bajo mi legítimo gobierno. Capítulo 5. Más allá del canto. Interpretaciones y legados ocultos. La Odisea como metáfora del viaje interior y la búsqueda de la autenticidad. El viaje físico de Odiseo es una poderosa metáfora de una travesía emocional y espiritual. Simboliza la lucha contra la adversidad, la importancia del hogar y la identidad, y la búsqueda de la autocomprensión. Los encuentros de Odiseo con diversos desafíos, el cíclope como el ego, las sirenas como la tentación, Calipso como la zona de confort, representan batallas internas y el proceso de superar sus propios errores y debilidades. Las interpretaciones simbólicas, consistentes en diversas fuentes, demuestran el poder perdurable de la Odisea como narrativa alegórica. No es solo una historia sobre el regreso de un héroe, sino un mapa para el desarrollo psicológico y espiritual humano. El viaje se convierte en un mapa que nos lleva de vuelta a nuestra verdadera naturaleza. Esto eleva la Odisea más allá de un texto histórico o mitológico, convirtiéndola en una narrativa atemporal sobre la condición humana, relevante para el crecimiento personal, la superación de desafíos y la búsqueda del yo auténtico en cualquier época. El papel de la mujer en la época homérica, Penélope, Circe, Calipso y Nausicaa. En la antigua Grecia, el papel de la mujer estaba en gran medida confinado al hogar, con una participación política o civil limitada. A menudo se las consideraba inferiores, gobernadas por la pasión más que por la razón. Sin embargo, la Odisea presenta un espectro de figuras femeninas poderosas que desafían una categorización simplista. La astucia y resiliencia de Penélope, el poder mágico y el vasto conocimiento de Circe, la autoridad divina y el poder seductor de Calipso, y la autonomía de Nausicaa al ayudar a Odiseo, muestran una complejidad que va más allá de la mera sumisión. Esto sugiere que el retrato de las mujeres por Homero, aunque enraizado en su contexto social, también explora su poder individual, inteligencia e influencia. Estos personajes femeninos no son objetos pasivos, sino agentes activos que moldean significativamente el destino de Odiseo, ofreciendo una visión más matizada de los roles de género en la era heroica. La xenía, o amistad-hospitalidad, era un código sagrado en la antigua Grecia, protegido por el propio Zeus Xenio. Implicaba obligaciones recíprocas entre anfitrión y huésped, incluyendo la recepción incondicional, la provisión de alimento y refugio, la protección y el intercambio de regalos. La reiterada importancia de la xenía a través de la epopeya, por ejemplo, la hospitalidad de los feacios, la violación de Polifemo o la profanación de los pretendientes, subraya su importancia fundamental. No es solo una costumbre, sino una ley divina, cuyo incumplimiento conlleva graves consecuencias.
La xenía funciona como una brújula moral en la Odisea, distinguiendo el comportamiento civilizado de la barbarie. Destaca la importancia de los lazos sociales, el respeto mutuo y los peligros del egoísmo desmedido. El destino final de Ulises, versiones alternativas y el mito de Telégono. La profecía de Tiresias en la Odisea de Homero predice una muerte pacífica para Odiseo, lejos del mar y en la vejez. Sin embargo, existe una tradición alternativa sorprendente, la muerte trágica a manos de su propio hijo, Telégono. Mientras que la Odisea de Homero concluye con una resolución pacífica para Odiseo, otras tradiciones antiguas, notablemente la Telegonía, un poema épico perdido, presentan un final drásticamente diferente y trágico para el héroe. Esta versión alternativa narra que Telégono, el hijo que Odiseo tuvo con Circe, viaja a Ítaca en busca de su padre. Sin conocer sus respectivas identidades, se enfrentan en una escaramuza, y Telégono mata accidentalmente a Odiseo con una lanza cuya punta estaba hecha de la espina de una raya. Este final alternativo altera profundamente la conclusión temática de la epopeya. Introduce una capa de ironía trágica, donde el héroe que sobrevivió a innumerables peligros y regresó a casa, es finalmente deshecho por una consecuencia imprevista de sus propias acciones pasadas, su relación con Circe. Desafía la noción de una resolución perfectamente justa o pacífica para la vida de un héroe, sugiriendo que el destino puede ser más complejo y cruel de lo que una profecía divina podría indicar. También pone de manifiesto la fluidez de la mitología griega antigua, donde múltiples versiones de la historia de un héroe podían coexistir. La pervivencia de Ulises, de la antigüedad a la cultura moderna. Literatura, cine, psicología. La historia de Odiseo ha sido reinterpretada continuamente a lo largo de los siglos. La novela Ulises de James Joyce, por ejemplo, reimagina al héroe en un entorno urbano moderno. Poetas como Ezra Pound, Kavafis y Katsansakis también han evocado su mito en sus obras. La epopeya ha influido en la filosofía, particularmente en su tratamiento de la moralidad, la justicia y el destino. El viaje de Odiseo es visto como una búsqueda de conocimiento y autocomprensión. La continua adaptación y reinterpretación de la historia de Odiseo a través de diversas formas culturales, literatura, cine, psicología, demuestran su relevancia temporal. Las interpretaciones modernas a menudo se centran en su complejidad psicológica, su ambigüedad y su viaje como una metáfora de la búsqueda individual de identidad y significado en un mundo complejo. Esta pervivencia destaca el poder perdurable del mito y su capacidad para proporcionar marcos de comprensión de la experiencia humana contemporánea. Odiseo no es solo un héroe antiguo, sino un arqueotipo dinámico que continúa evolucionando, reflejando los cambiantes valores sociales y las percepciones psicológicas. Esto refuerza la idea de que la Odisea es un texto vivo que ofrece constantemente nuevas perspectivas sobre lo que significa ser humano. Capítulo 6. Epílogo. La Odisea, un espejo de la humanidad eterna. La Odisea de Ulises es mucho más que un relato de aventuras. Es una profunda exploración de la condición humana, un testimonio de la lealtad inquebrantable, la determinación férrea y la perseverancia frente a adversidades inimaginables. A través de sus 24 cantos, Homero nos legó una obra maestra que con su arte narrativo nos enseña que, con suficiente resolución, es posible alcanzar las metas y encontrar el verdadero lugar en el mundo. El viaje de Odiseo, con sus triunfos y tragedias, sus momentos de intervención divina y sus profundas luchas humanas, continúa sirviendo como un espejo para la propia búsqueda de la humanidad por el hogar, la identidad y el significado en un mundo impredecible. Los aspectos que han generado debate o controversia a lo largo de los siglos solo reafirman su relevancia perdurable, invitando a cada generación a redescubrir sus verdades y a reflexionar sobre la eterna odisea de la vida.